Reyes, capítulo 21, versículo 1, dice: pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Hasta aquí vamos a dejarlo. Hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor. Como decía, seguramente hemos leído esta historia muchas veces. Pero si la meditamos un poco, tranquilamente, despacio, vemos como algo inusual. Un rey que quiere ir a comprarle o a cambiarle una viña, un trozo de tierra, a un pobre agricultor. ¿Te imaginas que el rey de España viniera a comprarte un trozo de huerto? A comprarte tu... O sea, humanamente es una locura. O sea, yo ni me lo imaginaría, ¿no? Que el rey viniera y me dijera: Miguel Ángel, te compro ese trozo de tierra. Imposible, casi imposible. Porque vaya, rápidamente el rey, antes de llegar a mí, ha hablado con el ministro, con el embajador, al final el alcalde dice: no se lo compre, se lo expropiamos y va que te pega. Y se ha acabado. Pero la historia dice que el rey fue a comprarle o a cambiarle a un agricultor un trozo de viña. Pero dice el versículo 3: y Nabot le respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mi padre. No le dijo Nabot: no te vendo la viña. No le dijo: te la cambio por 3 trozos de terreno. Le dijo: guárdame Jehová de que yo te dé la heredad de mi padre. Y eso habla de algo importante. Eso habla que Nabot, a partir y aunque vivía en una situación, en una circunstancia con un rey que, si leéis un poco la historia de Acab y la buena moza que tenía por señora Jezabel, pues os imaginaréis cómo se vivía en aquella época y en aquel pueblo. Nabot quería y tenía muy claro lo que el Señor había dicho en su ley. El Señor había dicho que la heredad de su padre no se podía vender. Y si eso me acompañáis a leerlo, ¿sí? ¿Me acompañáis a leerlo? En Levítico capítulo 25 y versículo 23. Levítico 25, versículo 23. Si alguien lo encuentra antes que yo, le doy la oportunidad que lo lea. ¿Sí? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Sí? La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. La tierra mía es, no se venderá a perpetuidad. ¿Sí? Números 36 del 7 y el 8. ¿Algún valiente, alguna valiente que quiera leerlo? Así, ninguna heredad de los hijos de Israel será traspasada de tribu a tribu, pues los hijos de Israel retendrán cada uno la heredad de la tribu de sus padres. Y toda hija que entre en posesión de una heredad en alguna de las tribus de los hijos de Israel se casará con algunos de la familia de la tribu de su padre, a fin de que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y Ezequiel capítulo 46, versículo 18. Ezequiel capítulo 46. El gobernante no se apoderará de la tierra del pueblo, desalojándolo de su propiedad. Muy bien. Usar su ¿Sí? propia tierra como herencia para sus hijos, de manera que nadie de mi pueblo sea desalojado de su tierra.
Nebot, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, en la época que estaba viviendo con este rey, él tenía muy claro lo que el Señor y las Escrituras de la palabra de Dios decían. La tierra no se vende, la tierra es mía, la tierra no puede pasar de tribu en tribu. Dios siempre se ha preocupado de que su pueblo no pase hambre. Dios se ha preocupado de que su pueblo siempre tenga donde comer, y la heredad del Padre en esta época era que tuviera un trozo de tierra, y de ese trozo de tierra tenían que vivir. Él sabía que no podía venderlo. Él sabía que la palabra de Dios prohibía vender la tierra, porque dice el Señor: la tierra es mía, no la puedes vender. En Santiago capítulo 1, verso 22 dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y qué triste que en esta época en la que nos toca vivir, que vivimos mucho mejor, con más información, con la palabra de Dios completa, ¿cuántas veces somos simplemente oidores y no somos hacedores de la palabra de Dios? Para ser hacedor de la palabra de Dios tenemos que conocer la palabra. Y para conocer la palabra hay que leer la palabra. Hay que estudiar la palabra. No la podemos leer como que lee la Vanguardia, o lee el periódico, o lee cualquier revista. La tenemos que leer estudiándola, meditándola, pensando en lo que leemos, en la circunstancia que se escribió y para quién se está escribiendo. Nos tenemos que entretener y deleitarnos escuchando, leyendo y meditando la palabra del Señor. Y cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, en un momento determinado sabemos qué tenemos que hacer. A ti no va a venir el rey a comprarte tu viña. A ti no va a venir el rey a cambiarte tu casa por un palacio. A ti, ¿sabe quién va a venir? O puede venir. Va a venir Satanás a robarte lo que tiene, a engañarte con lo que tiene. Dame esto que te voy a dar no sé qué. Y a veces, que no recordamos lo que dice la palabra del Señor, nos encandilamos y decimos: qué buen negocio voy a hacer. Este es tonto. Qué buen negocio voy a hacer. Y nos metemos en ese negocio, y cuando nos damos cuenta, estamos en un problema muy serio. Este buen hombre, aunque sabía la palabra de Dios, aunque sabía que el Dios había prohibido vender la tierra, este hombre seguramente que tampoco no se fiaba mucho del rey Acab. Diría: si entro en negocios con el rey, cuando llegue la hora de pagarme, este no me va a dar nada. Por si las moscas, la palabra de Dios lo que dice. Nosotros deberíamos de hacer como él. Conocemos la palabra del Señor, pero depende en qué negocios mejor ni entrar, porque somos hijos de Dios. Y para no equivocarnos tenemos que conocer la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Y así no nos vamos a equivocar. Cuando el enemigo viene a engañarte y a proponerte algo que a simple vista parece mejor, tienes que pensar y tienes que meditar qué dice la palabra de Dios. Pero si no la has leído, si no la has meditado, si luego hay algunos hermanos, seguramente que en esta iglesia no, porque tenéis buenos maestros, pero algunos hermanos que dicen: pastor, tengo este tema, ¿y qué tengo yo que hacer? Y el pastor seguramente que está diciendo: madre mía, si lo hemos predicado 40 veces y lo hemos dado 40 estudios de esto y todavía no te has enterado. Pero el pastor, con mucho amor y con mucha paciencia, le aconseja y le lee otra vez lo que dice la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que estar instruidos, tenemos que estar enseñados y tenemos que aplicarlo, lo que nos enseña, para estar ávidos a contestar en un momento determinado. Si no, nos van a engañar más de una vez. El enemigo nos va a engañar. Y la heredad que el Señor te ha dado no se puede vender. Y quizás esta tarde me puedes decir: es que yo no tengo ninguna viña, es que yo no tengo heredad. Es que yo faena tengo para llegar a final de mes y pagar el alquiler, pagar las deudas que tengo. Pero yo te digo en esta tarde, el Señor sí que te ha dado una heredad. El Señor te ha dado la vida eterna.
El Señor te ha dado un trabajo. El Señor te ha dado una familia. El Señor te ha dado una iglesia. El Señor te ha dado unos pastores. ¿Te parece poco la heredad que el Señor te ha dado? Y tu heredad no se puede vender. Tu heredad no se puede vender. Si vendes tu heredad, le pones precio. Y el amor de Dios, la misericordia de Dios y las bendiciones de Dios no tienen precio. Si le ponemos precio, estamos cometiendo el mayor error que podamos cometer en nuestra vida. Ponerle precio a algo que el Señor te ha regalado. No hay precio para eso. No hay precio para eso. El Señor dio su vida en la cruz por ti para que en esta tarde pudieras estar aquí. Y nosotros somos capaces, si no estamos ávidos, a contestar de ponerle precio a lo que el Señor te ha dado. Te doy este trabajo que mira, vas a ganar más que en este, mucho más, pero es que tienes que trabajar los domingos por la tarde. Y solamente puedes ver o vemos solamente el número de la nómina que vamos a tener. No, es que voy a ganar más. Sí, pero vas a perderte la bendición de reunirte el domingo por la tarde con los hermanos. ¿Vale la pena? ¿Es rentable? ¿O es que el enemigo lo que intenta es retirarte de tu iglesia, retirarte de la comunidad, que te vayas apartando de las cosas del Señor? ¿Lo piensas eso alguna vez? ¿O no lo piensas? Tenemos que ser íntegros con la palabra del Señor. Íntegros con la palabra del Señor. Os voy a contar una historia, si me lo permitís. Hace muchos años, digo muchos años, no tampoco 200 años, no, pero quizás 30 años, ya son mucho. Claro, para vosotros es una eternidad. Para mí, que tengo 69, voy a cumplir, pues ya hace muchos años, cuando tenía 30 años. Conocí a un pastor que vino a dar unas conferencias a la península, a la zona donde vivíamos nosotros, David Masub. Seguramente que está con el Señor. Era muy mayorcito. Muchos años, ¿verdad? Lo habías conocido. Y este hombre, un día hablando de estos temas, me decía: por muchos años he sido comerciante y he tenido una máxima siempre. Yo tengo que estar en la iglesia a una hora determinada y mi negocio lo cierro a una hora determinada. Y no lo abro ni para cobrar ni para pagar. Mis clientes saben que a tal hora cierro el negocio. Y ni cobro ni pago después de esa hora. Porque lo primero es la iglesia que el Señor me ha puesto. Dice, y cuando nosotros tenemos muy claro eso, el Señor nos bendice. Y yo lo he podido comprobar eso. Eso, fijaros que hace 30 años que lo aprendí y hay cosas que se quedan. Yo conocí al Señor como un año después que Paquita. Yo conocí a un señor religioso, porque yo era monaguillo de la iglesia del barrio donde nací. Y cuando Paquita conoció al Señor, empezó a hablarme de Dios, del Señor, y yo le decía a Paquita: no me caliente la cabeza con eso, porque yo de eso sé más que tú. O sea, no me venga con historia, que yo sé más que tú. Y ella me hablaba de no sé qué, me hablaba del Evangelio, me hablaba del Señor, me hablaba de... Y yo le decía: si yo todo eso, he estado en un colegio que no era de curas, pero poco le faltaba. Teníamos que ir a la sabatina, al miércoles de ceniza, al mes de María, todas las cosas esas religiosas, todas las cosas religiosas. Y Paquita era como una gota de agua. Bum, 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 bum. La piedra es dura, pero tranquila. Bum, 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 bum. Dale que te pego. Se ponía por la noche a orar en la cama, cuando nos acostábamos. Y yo, para mi vergüenza lo digo ahora, yo le decía: no invite a más gente en la cama, que no vamos a caer, se va a romper la cama. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y digo: para, que no vamos a caber en la cama tanta gente aquí. No, lo digo para mi vergüenza también ahora. Gracias al Señor,
ahora nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos al Espíritu Santo que tome el control de nuestra casa, de nuestra cama y de nuestra vida. Pero empezábamos así y yo al cabo de un tiempo tuve mi lucha, Os puedo asegurar que tuve una lucha porque yo me planteé y llegó un momento en que le dije: Señor, me tienes que mostrar si Paquita lleva razón o yo llevo razón, porque yo le daba mi razonamiento en base a lo que había aprendido en el colegio y en la iglesia que yo iba todos los domingos. Y Paquita prácticamente no había hecho ni la primera comunión porque no le gustaban esas cosas, y de pronto empieza a hablarme del Señor. Y Señor, me tienes que explicar y me tienes que aclarar quién lleva razón. Y una buena noche el Señor me dijo: bueno, ya se han acabado tus tonterías, hasta aquí has llegado. Y acepté al Señor, gloria a Dios por esa noche. Y gloria a Dios porque Paquita no dejó de hablarme. Pero luego llegó un momento en que me dijo Paquita: tienes que dejar este trabajo. Yo trabajaba en una empresa y trabajaba muchas horas, pero además trabajaba el sábado y el domingo haciendo de guarda y casi me ganaba otro sueldo. Y al cabo de un tiempo, Paquita me dijo: el trabajo de los domingos te lo tendrás que plantear, porque es que el Señor quiere que los domingos se lo dediquemos a Él. El primer día de la semana tenemos que ir a la iglesia a alabarle y a bendecirle. Y yo le decía: pero Curry, si yo dejo ese trabajo, adiós paga, adiós dinero, fíjate, tenemos que pagar la hipoteca, tenemos al niño en el colegio, tenemos que pagar esto. Paquita me decía: no te preocupes, el Señor proveerá. Lo dice en la Biblia, mira que lo dice en la Biblia, Señor proveerá. Y yo decía: sí, pero el del banco quiere cobrar, el colegio quiere cobrar, el otro quiere cobrar, y a final de mes, el día 31, como el Señor no haya provisto, yo no sé qué vamos a hacer. Paquita siguió insistiendo y al final dejé el trabajo. Y el Señor me bendijo, nunca nos faltó. Pero luego más adelante también me probó el Señor. Y Paquita un buen día me dice: tenemos que aumentar el diezmo. Yo ya el día que me dijo que diezmaba dije: madre mía, por ahí se nos van los dineros. Paquita está soltando el dinero en la iglesia y yo no me había enterado. Por ahí se nos está yendo. Pero un buen día me dice: tenemos que aumentar el diezmo. Curry, que no llegamos, que no podemos. Por fe lo tenemos que hacer. Nos han subido el sueldo, tenemos que aumentar el diezmo. Pero si nos han subido el sueldo, ahora iremos un poco mejor. No. Hay que aumentar el diezmo y el Señor nos va a bendecir. Otra vez tira y afloja ahí 2 o 3 semanas peleando con el diezmo y conmigo mismo y peleando. Subimos el diezmo y hasta aquí el Señor nos bendijo. Nunca nos faltó, siempre nos ha sobrado. Y lo puedo decir a boca llena: el Señor nos ha bendecido tanto que siempre nos ha sobrado. Siempre nos ha sobrado. Hemos pasado alguna época un poco justita, pero nunca hemos dejado de pagar, nunca hemos dejado de comer. Y como muchas veces decimos, el Señor nos dijo que no nos faltaría ni el pan ni la ropa. No me dijo que iba a comer entrecot. Tengo que comer sardinas y boquerones alguna que otra época. No he podido comer salmón, no he podido comer no sé qué de comida, pero hemos comido, aunque sean sardinas y boquerones, que ahora es un manjar que van súper caro. En aquella época era muy barato. Con esto quiero decir que tenemos que ser íntegros en nuestra comunión con el Señor. Tenemos que conocer la palabra del Señor para cuando venga el enemigo a intentar engañarnos, que va a venir como engañador que es, que nosotros tengamos la respuesta preparada de antemano por si viene el engañador. Tenemos que estar preparados porque va a venir de una forma u otra, y más en los tiempos que estamos corriendo, que se andan por ahí diciendo en los colegios y enseñando y hablando y diciendo, y vemos 1000 cosas en la televisión, en las noticias, 1000 cosas, y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos en el mundo, con lo que decimos en el mundo, con lo que nos comprometemos en el mundo, porque ante todo tenemos que aprender y saber lo que dice la palabra del Señor. Y yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos el cuerpo de Cristo.
que no sabemos muy bien la palabra del Señor, que no nos aplicamos muy bien la palabra del Señor. Y así el enemigo nos zarandea más de una vez, porque no ponemos la pica en Flandes, como se suele decir. No, esta es mi posición y de aquí no me muevo. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor conmigo, ¿quién contra mí? De aquí no me muevo, pase lo que pase. La palabra del Señor nos dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Y nosotros muchas veces, cuando tenemos el más mínimo de los temblores, empezamos a salir corriendo. Resistir nos cuesta mucho, pero la palabra de Dios dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero es que hay que resistir, y eso nos cuesta un montón. Nos cuesta, ¿por qué? Porque no confiamos lo suficiente. La palabra de Dios nos dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a esta montaña, cámbiate, y se cambiaría. Pero nosotros fallamos muchas veces. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces cuestionamos el poder de Dios? ¿Cuántas veces leemos la Biblia y sabemos lo que el Señor ha hecho, las maravillas que el Señor ha hecho, y decimos: sí, pero eso era en otras épocas. Ahora es que la vida está muy difícil. Nabot no tenía la vida más fácil que tú. Nabot tenía un rey tirano. De acuerdo que ahora tenemos políticos también que no son la Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos. Pero no somos ni mejores ni peores. Nos ponemos igual. Y tenemos que estar ahí, resistiendo, no dejándonos engañar, haciendo como Nabot, que decía: líbrame, Jehová, de que te dé la heredad de mi padre. Líbrame el Señor de que yo ponga precio a algo que el Señor me ha dado. Lo que el Señor te ha dado no lo puedes vender ni lo puedes cuestionar. Tiene que estar por encima de cualquier cosa lo que el Señor te haya dado. No importa las épocas que puedas pasar, no importa lo que el mundo te pueda prometer, no importa lo que alguien te pueda decir, lo único que vale es lo que el Señor te haya dicho. Yo, que soy un enamorado de enseñar a los hermanos para que los hermanos, como yo digo, puedan caminar sin pastores. Y explico la expresión, no es que los pastores no sean necesarios, son necesarios porque son de ayuda para las congregaciones, evidentemente. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros hemos estudiado, hemos meditado en la palabra del Señor y el Señor te ha mostrado lo que quiere de ti, no hace falta que el pastor te lo vuelva a decir, tú ya lo tienes que saber, tú ya lo sabes, caminas derecho hacia lo que el Señor quiere hacia ti. El Señor te pide una cosa y el Señor dice en su palabra que no te va a dar más de lo que puedas resistir. Por eso no te va a pedir más de lo que el Señor te capacite primero para hacer. Cuando tú estás en tu iglesia y el Señor te muestra algo, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo en la iglesia. Es que yo no sé. No te preocupes, el Señor te va a capacitar. Pero para eso tenemos que saber qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Tenemos que saber primero que somos hijos de Dios, lo primero. Y vamos por el mundo como príncipe, no podemos ir por el mundo como derrotados. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando vayamos por la calle, en vez de ir así, pobrecito, ¿qué hago yo? No, tenemos que ir así. Voy a estirado. Que nos diga: mira qué estirado va ese. Sí, voy estirado porque yo soy un príncipe y me lo tengo que creer. Soy un príncipe. ¿Por qué? Porque mi Padre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú no te lo crees, irás siempre un poco encorvado. Si no, vamos a los sitios como príncipe, estirados, derecho. No nos hace falta corbata, no nos hace falta traje, pero es que llevamos al Espíritu Santo en nosotros. Vamos estirados porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nosotros tenemos que saber primero qué queremos, quiénes somos.
Somos cristianos, somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Y ahora qué quiere el Padre que hagas? ¿Qué quiere el Padre de nosotros? ¿Qué quiere el Señor que tú hagas en tu iglesia donde te congregas? ¿Qué quiere el Señor que hagas en tu comunidad de vecinos donde está? ¿En el trabajo? ¿Qué quiere el Señor que haga? Hazlo. ¿Cuántas veces, por no comprometernos o por no buscarnos, entre comillas, algún problema en nuestras empresas donde hemos trabajado, donde trabajamos, no predicamos la palabra del Señor? No, es que si predico la palabra del Señor me van a decir, somos un poquitín cobardes. La palabra de Dios nos dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros no tenemos otro objetivo más que predicar la palabra del Señor. Como decía nuestro pastor en esta mañana, el Señor vino a este mundo, no vino a prepararnos un local bonito, no vino a prepararnos su silla, no. El Señor vino a este mundo a salvarnos. Tenemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el encargo que el Señor nos dejó es: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Sin remilgo, sin problemas, sin cortapisa. Allá donde quiera que esté, predica el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Esa es nuestra misión aquí en la tierra. Un día estaremos con el Señor y ya no hará falta que prediquemos el Evangelio. Si no lo has predicado en la tierra, ya será tarde. No necesitamos. Tenemos que saber quiénes somos. La heredad de nuestro Padre no le podemos vender, no la podemos dejar, no la podemos despreciar. Hemos visto un poco la heredad de Nebot, ¿no? Pero me gustaría ver también otro ejemplo. Nebot le costó la vida por una tal Jezabel, ¿no? Y ya sabéis la historia. Pero me gustaría ver otra parte. A alguien que no tuvo el valor o no tuvo la capacidad de admitir o de respetar o de guardar o de reservar la heredad que le había dado su padre. Génesis 25, capítulo 27, 25, versículo 27 al 34. Y vamos a hablar un poco de Saúl. Del 27 al 34 dice: y creciendo los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob le respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Saúl: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Aquí vemos un poco la historia también de Jacob. Si leemos un poco, seguimos y todos conocemos un poco la historia de Saúl y Jacob y de su madre. Y de la familia de esta familia podríamos hablar mucho, pero sería tema de otro día, ¿no? Podríamos aprender mucho. Pero Saúl lo que nos dice es que un día llega del campo con mucha hambre, cansado de cazar, y su hermano le había preparado un potaje rojo, me imagino que lentejas, ¿no? Pero un potaje rojo, no vamos a entrar si eran lentejas o eran habichuelas. El potaje rojo. Y le dice: dame un plato. Y Jacob, que yo me imagino que era otro pajarillo en aquella época, le dice: sí, si quieres comida, véndeme tu primogenitura. Anda, que también compartían. Anda, que a mis nietos le enseñamos que tienen que compartir. Y anda, que Jacob compartía con Esaú. Le dijo: sí, te voy a dar un plato rojo, pero dame tu primogenitura. Pero la contestación de Saúl, ¿qué fue? ¿Para qué quiero la primogenitura si me voy a morir de hambre? Dame el plato, te vendo la primogenitura y ya te apañarás.
¿Nos suena algo de esto en nuestra vida? ¿Cuántas decisiones tomamos en base a una circunstancia momentánea? Tengo este problema, lo puedo solucionar de esta forma, lo soluciono y luego ya veré luego qué hago. Tenemos un problema, piensa en lo que vas a hacer. Tenemos un problema, medita en lo que vas a hacer. No tome la primera solución que te dan a cambio de no sé qué, sin pensarlo, lo dices que sí y luego ya lo arreglarás. ¿Qué le costó a Saúl? ¿Cuánto le costó a Saúl ese plato de lentejas o ese plato de potaje rojo? ¿Cuánto le costó? Su otro hermano tuvo que engañar a su padre con su madre y toda esa historia. Pero nos centramos en Saúl. Por un momento, por un problema circunstancial, vendió la heredad de su padre. Luego, cuando se dio cuenta del error y fue al padre y le dijo: Padre, dame una bendición. No, ya se la he dado a tu hermano. En aquella época el primogénito se llevaba casi toda la parte de la herencia. Pero dice su padre que ya se lo había dado al mayor. Oh, ¿y quién vino? No, vino mi hermano, te engañó, lo siento, le he dado la primogenitura y la bendición a tu hermano. Pero fijaros lo que dice en Hebreos capítulo 12, versos 16 y 17. Hebreos capítulo 12, 16 y 17. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después de desear la heredad, la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Por un momento determinado que no pensó, que no meditó, que no se paró a pensar lo que su padre le había dado. Yo me imagino que su padre le había enseñado lo que decía la palabra de Dios, lo que decía la ley, yo me imagino que se lo había enseñado. Pero Saúl era del campo. Como decía el pastor esta mañana, que hablaba de otro tema, pero salió a colación también, era un hombre rudo, ¿no? en el habla, en la forma de hablar y tal. Y él nada más que vio el plato de lentejas y dijo: yo me como el plato de lentejas y si de todas formas me muero, vete. Nosotros decimos muchas veces eso. Nosotros decimos muchas veces, como dijeron los tesalonicenses: comamos y bebamos que mañana moriremos. No sabemos cuándo el Señor va a venir a por nosotros. Pero nosotros decimos: bueno, vamos a solucionar este problema circunstancialmente y luego ya veremos. Qué insensatos somos muchas veces, perdónenme la expresión. No estoy poniendo a nadie de insensato, me pongo yo el primero. Qué insensatos somos cuando no sabemos si esta noche va a venir el Señor por nosotros. Meditemos en lo que tenemos. Meditemos en lo que el Señor nos ha dado. Pensemos en la heredad que el Señor nos ha dado. No la menospreciemos por un plato de lentejas. No la menospreciemos por un quítame allá. No le pongamos precio, porque en el momento que empiezas a tener y a preocuparte de escoger esto o la palabra de Dios, esto o la vida cristiana, esto o la iglesia, esto o mi vida, estás cuestionando la salvación del Señor. Estás cuestionando tu heredad. Le estás poniendo precio a tu heredad. Hermanos, tenemos que ser íntegros. Tenemos que ser serios. La palabra de Dios no es nada de broma. No es cuestión de venir el domingo a escucharme a mí con estas torpes palabras y el domingo que viene al pastor. No se encierra en eso. La vida cristiana tiene que ser una vida genuina delante de Dios. Una vida sabiendo lo que hemos recibido y lo que nosotros queremos devolverle al Señor. Una vida
con honra, una vida dedicada a Él, una vida comprometida con el Señor. No nos tenemos que comprometer con el pastor, no nos tenemos que comprometer, que está bien que nos tenemos que comprometer con los pastores, pero en el sentido que lo quiero decir es, el compromiso es con el Señor. El compromiso no es con una persona, el compromiso no es con una iglesia, el compromiso es particularmente de cada uno con el Señor. El Señor te ha dado algo y tú vas a tener que dar cuenta por eso que el Señor te ha dado. Un día nosotros vamos a estar delante del trono de la gracia, cada uno de nosotros delante del Señor, y el Señor nos va a preguntar ¿qué hiciste con lo que te he dado? Y nosotros vamos a tener que decirle al Señor: no, Señor, lo que me diste lo cambié por un mejor sueldo. Ah, vale. Pues mira, es que aquí no hay nóminas. Ahora ya se te han acabado. No te voy a medir por la nómina. Te voy a medir por lo que hiciste. No, Señor, es que yo, claro, mejor nómina, pues claro, yo podía ofrendar más en la iglesia. Sí, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando qué has hecho con lo que yo te di. ¿Qué dice mi palabra con lo que tenemos que hacer? ¿Has meditado? Esa es, como tenía Nabot, y como decía al principio, de esa heredad tenían que vivir toda la familia. Con la heredad que te ha dado el Señor, es también la heredad que tú le tienes que dejar a tus hijos. ¿Se la estás dejando? ¿O tus hijos están viendo algo como que no tiene importancia? ¿Qué estamos haciendo con nuestra generación que viene detrás? Es nuestra responsabilidad. Yo tengo 2 nietos y la responsabilidad evidentemente es de Ruth y de Miguel Ángel, que son sus padres. Pero como abuelo también tenemos responsabilidad, que ellos puedan ver en la familia que hay un temor al Señor, un temor reverente, un temor en el cual amamos al Señor, intentamos cumplir con la palabra del Señor y tenemos que aprender a comprometernos con el Señor, porque no es nada de broma, es algo muy serio y ellos tienen que aprender. Poco a poco tienen que ir aprendiendo, poco a poco tienen que ir aprendiendo, hasta que un día ellos puedan entender que se tienen que llegar a comprometer con el Señor. Gloria a Dios por ello, y que un día lo pueda ver predicando de su palabra. No, sino delante de un púlpito, por lo menos la gente predicando de su palabra, trabajando en la iglesia. Pero esa es responsabilidad de sus padres, responsabilidad de la familia. Esa es la heredad que nos ha dado el Señor. ¿Qué vamos a hacer con esa heredad? A los jóvenes, a los matrimonios jóvenes, ¿cómo os planteáis vuestra vida como pareja, como familia que está empezando delante del Señor? ¿Cómo la planteáis? ¿Un compromiso serio delante del Señor? ¿O es que el domingo levantarse temprano para ir a la iglesia, con la calor que hace, bueno, hoy no vamos, hoy nos vamos a la playa, hoy no vamos a la iglesia, total, por un día, anda que el Señor viene por su iglesia y tú estás en la playa ese día, por un día, y a lo mejor el único día que ha ido a bañarte, pero ha sido ese día. El que avisa no es traidor, como dicen en mi pueblo. El Señor te avisó y tú no quisiste oír. ¿Qué vas a hacer con la heredad que el Señor te ha dado? ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor te ha dado en la mano? Un día darás cuentas a Él. Quiera el Señor, o por lo menos a mí me gustaría, que el Señor me dijera: pasa, el día que esté delante de Él, pasa, buen siervo fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa sería la felicidad completa. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, en lo poco que el Señor nos haya dado, ser fiel, porque el Señor, en ese poco que seamos fiel, el Señor nos lo va a premiar. Y ya no solamente porque el Señor nos premie, sino porque es una bendición que el Señor nos diga: pasa,
buen siervo y fiel. Quiera el Señor que esta iglesia, como todas las iglesias de Puerto del Rosario, y en eso estamos orando fervientemente los pastores, podamos crecer en su palabra, en conocimiento, en compartir, y por qué no, hasta que el Señor venga por nosotros y un día, seguramente, estoy convencido, vamos a tener más comunión en el cielo que el que hemos tenido aquí en esta tierra. Pero mientras tanto vamos a pelear por la comunión en la tierra, entre los hermanos y entre el cuerpo de Cristo. Que el Señor os bendiga.